En la tierra de nadie habitan preguntas, brújulas, mapas, símbolos. Preguntas. Te doy la bienvenida nuevamente a otro episodio de tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. Y en el episodio de hoy, sí, como leíste bien en el título, vamos a hablar sobre los humanismos, sobre los viajes, o no sé cómo diablos se va a llamar este episodio, pero de eso se trata. Y la voz que estás escuchando en este preciso momento es nada más ni nada menos que la mía, de Aníbal Nadie. Soy docente, diseñador y también artista, también conocido como podcaster, ya que llevo este proyecto hace más de 2 años y vaya que la he pasado bien. Si por alguna razón esta es la primera vez que estás escuchando el podcast, o si ya lo escuchaste alguna vez, pero siempre creo que vale la pena volver a presentarse, te comento que esto es un espacio donde me siento a pensar, a hablar sobre creatividad, sobre arte, diseño, cultura, a grandes rasgos. Esto es un podcast que yo le denomino de creatividad y pensamiento. Ahora, eso no se trata de que haya una forma de hacer creatividad ni una forma de pensamiento, sino justamente eso, ¿no? Abrir esas preguntas que nos permiten mirar desde distintas perspectivas varios y diversos temas. Cuando hablo de cultura, siempre aparece la idea de que no, esta cosa es un poco elitista, ¿no? Como que estamos hablando de la cultura y el arte occidental. Y un poco sí y un poco no. Porque cultura yo la reconozco en cualquier cosa que sea propiamente tal de la interacción humana, ¿no? Esa acumulación de conocimientos, de herramientas, de mecanismos para resolver problemas o para hacer preguntas, es justamente lo que vamos a entender como cultura. No hay una baja o alta cultura, no es que haya una forma más adecuada y correcta de pensar. Así que en este espacio nos dedicamos a preguntarnos todo ese tipo de cositas. Hemos pasado ya por varios episodios. El episodio anterior vino a finalizar lo que denominé la trilogía del estilo, donde en el primer capítulo de esa trilogía hablamos de el minimalismo, de por qué creo que el minimalismo es un peligro para la creatividad actual. Luego hablamos del estilo propio, un episodio muy entretenido, muy interesante, donde hablamos de las diversas maneras en las que uno o una se hace cargo de las maneras de hacer su propia vida, de encontrar el estilo. Y que sí, para encontrar tu estilo hay que fallar, pero también hay que saber referenciarse del resto, porque tu estilo no es tan tuyo. Así que escucha ese episodio que está muy bueno. Y el último de esa trilogía fue Buscando el estilo, en conjunto a los amigos del Craft Beer Cartel, también conocidos como los dos creativos a la cabeza de Alameda Beer Company, El Honesto Mike y Beervana, que son de los 3 locales más entretenidos en cuanto al rubro de la cerveza en Chile. Y bueno, para el episodio de hoy vamos a cambiar drásticamente de tema, pero bueno, si tú ya has escuchado este podcast, sabes que soy así, voy, vengo para distintos lugares y me interesa hablar de como los grandes relatos de la vida y desde mi mirada, por supuesto, del diseño y la creatividad. Y hay un tema que he mencionado en varios episodios, pero me han llegado varias preguntas sobre qué significa o qué podemos decir sobre eso. Y sí, estoy hablando del poshumanismo, o posthumanismo con la T entre medio, si prefieres decirlo, que lingüísticamente da lo mismo. Pero para hablar del poshumanismo, primero tenemos que conversar un poco sobre qué diablos es el humanismo. Porque etimológicamente, poshumanismo sería lo que viene después del humanismo, lo que viene después de que somos humanos y la manera en la que hacemos esta realidad de manera humana. Pero ¿qué es el humanismo? ¿De dónde surge? ¿Cómo se origina? ¿Y cómo se expresa hasta el día de hoy en nuestras vidas? Bueno, es algo que vamos a intentar dilucidar en este episodio y los que vienen, porque sí, se viene una nueva serie o trilogía, ya no sé cómo llamarle en verdad. Me gusta el concepto de las trilogías, pero también hay que entender que todo... Lo que pasa es que las ideas toman su tiempo también en decantar. Entonces, a mí no me gusta hacer las cosas apuradas, no me gusta que me estén apurando. No, es que el podcast tiene que durar 20 minutos, que si no lo escucho. No, pues si querés dedicarte tiempo en ti, quieres invertir bien esas neuronas que estás haciendo funcionar para escuchar esto, inviértelas, pues dedícale un tiempo para disfrutar algo que sea interesante, que sea diferente, algo que te pueda llamar la atención, que te pueda sorprender.
Así que sí, se viene la trilogía sobre el poshumanismo, mierda, porque en La Tierra de Nadie hablamos de ciencia, tecnología y naturaleza, aunque no soy experto en ninguna de esas cuestiones. Y de esa misma forma diría yo que no soy experto tomando medidas o calculando cosas mentalmente. Ya en el episodio anterior hablé sobre la medida universal del ojímetro. Y digo universal porque es como que todos y todas tenemos un ojímetro desarrollado, más o menos un cálculo estimado de cuánto es suficiente para determinadas cosas que nos pueden servir en el día. Por ejemplo, ¿cuánta agua tomas en el día? Si te haces esa pregunta en serio, me lo tendrías que responder al ojímetro. Si es que no lo has medido con una botella o no estás como con estos medios bidones de agua que anda la gente en la calle que te dicen como ya, esta agua tienes que tomarte hasta la mañana, que en vez de decirte la medida en litros, te lo dice como en momentos. No sé si las has visto. Es muy normal encontrar gente que va al gimnasio con ese tipo de artefactos. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuánta agua tomas en el día? Tú me vas a decir un número. Luego viene la pregunta, ¿cuánta agua necesitas tú realmente en el día? Y ahí viene otro número. Y yo, si me pongo a medirlo con una pesa, digamos, o a medirlo en cantidad de volumen de botellas que tomas, a lo mejor los números no coinciden. Entonces eso es el ojímetro. ¿Cuántas horas de sueño duermes tú? ¿Cuánto tiempo te tardas en ponerte los calcetines? ¿Lo has calculado alguna vez? Eso me parecen preguntas súper interesantes para hacerse, que son preguntas más triviales. Por ejemplo, el otro día me estaba comiendo unos Doritos, no de la marca Doritos, pero para que se entienda, ya como el ejemplo, un triángulo perfecto, sublime, bañado en este polvillo asqueroso de sabor queso cheddar. Me estaba comiendo uno de esos con un buen pote de mayonesa, un pocillo pequeño de mayonesa. ¿Cuánta? No sé cuánta mayonesa. ¿Cuánta mayonesa hay que echarle al pote? Esa es la primera pregunta. Bueno, ok. Entonces me estaba comiendo ese Dorito y lo unté tranquilamente. Iba el Dorito ya camino a ingresar a mi boca. Y justo antes de hacerlo me detengo a pensar, oye, ¿y cuánta es la cantidad que hay que echarle de salsa al Dorito para que esté rico? Porque me fijé y la medida, diría yo, era aproximadamente de un octavo del Dorito. Es decir, si tomas el Dorito, lo partes en 8, lo divides 8 veces, una de esas 8 partes va a estar llena de mayonesa. Pero ¿qué pasa si lo saco en una posición como haciendo un arco, ¿no? Como que tendría que pensar que sacaría más mayo, ¿no? ¿Cuánto entonces es lo correcto que debería tener un Dorito untado con salsa? Por ejemplo, ¿un cuarto del Dorito? Eso es harto, ¿no? Si lo divides en 4, como que la cuarta parte esté llena de mayo, igual es harto, ¿no? ¿O un tercio? ¿Para ti un tercio? ¿O un medio? La mitad del Dorito, bañada en mayonesa. Uff. Directo a tus arterias, directo. Igual yo he visto algunos de los que están escuchando esto, yo lo he visto, sí, sacando unas cucharadas, pero llenas de mayonesa, untando el Dorito entero en el pote, raspando casi todos los bordes de mayonesa que quedan al borde y utilizando el Dorito como una mismísima cuchara para comerse esa cantidad de mayonesa. Me dio como cosa decirlo. ¿Cuánta mayonesa es lo correcto? ¿La puntita? ¿Un cuarto? ¿Un octavo? Yo diría que la puntita está bien, porque la puntita te permite darle una unidad de medida medianamente pequeña, donde el sabor del Dorito se va a ver potenciado por la textura de la mayo, pero el sabor de la mayo no opaca el sabor del Dorito. No sé si me entiendes. Por favor, te pido mucha atención porque lo que estoy diciendo es importante. Porque, ¿qué pasaría si cambiamos la mayo de la ecuación y reemplazamos la mayo por ketchup? ¿Tú cuánto ketchup le echas a una cucharada, llamémosle, a un Dorito de ketchup? ¿Cuánto? ¿La puntita? ¿La mitad? Yo tengo que reconocer que con el ketchup soy bastante más asqueroso para comer. O sea, con el ketchup yo saco cucharada. O sea, realmente, no sé, una papa frita, esta preciosa papa frita que tú comes que sale como con la forma ondulada, yo me hago una cuchara de ketchup con la papita y chumpantro. Y no se diga más, y lo disfruto.
pero yo sé que hay gente a la que no le gusta el ketchup. Entonces me pregunto cómo se mide eso. ¿Y si fuera mostaza? ¿Y si fuera mostaza la wea? Porque hay varios tipos de mostaza. También está la picante, está la mostaza fuerte, está la mostaza de la piedra. No sé, es difícil medir esas cosas. Yo no sé exactamente, pero yo, a ver, de papitas con ketchup, una cucharada. Dorito con mayo, la puntita. Y si tuviera que decir Dorito con mostaza, lo más probable es que lo unte con mostaza y un poquito de ketchup para mejorar. Ahí serían como, es un triángulo el Dorito, ¿no? Me haría esta trifecta perfecta, ¿no? Una esquina con mostaza, la otra esquina con ketchup y la última esquina con mayonesa. Y ahí, venga para adentro la exquisitez misma del mundo. Ahí es cuando los humanos hemos ganado y decimos, puta, qué rico vivir cómodo en tu sillón, en tu cama, comiéndote unos buenos Doritos con mayonesa, con ketchup, con mostaza. Y es porque nos hemos dedicado como humanidad a decir que eso está bien, que eso es correcto. Pero, ¿eso es toda la vida? ¿De eso se trata? ¿Cuánto tiempo tienes para vivir esta vida? Y exactamente, ¿en qué te ayuda, en qué te alimenta ese Dorito? Bueno, eso vamos a hablar el día de hoy sobre el humanismo. Y bueno, un segundo antes de comenzar el episodio, quiero agradecer formalmente a los amigos de Palta Lovers y nuestros amigos de siempre, Oz Coffee, que siempre nos traen las paltitas y el café más frescos para hacer este podcast un lugar más cómodo para ti también. Así que bueno, desde ya te dejo invitado o invitada a que escuches el episodio. Si te gusta, compártelo en tus historias, dime cuánta mayonesa comes tú con el Dorito. Y así te doy la bienvenida al nuevo episodio de Tierra de Nadie, donde siempre te ayudo a pensar más allá de la función. Bien, para hablar del humanismo tenemos que entender dos cosas en primera instancia. Número 1, ¿qué es lo que significa ser humano? Y número 2, ¿cómo medimos esa humanidad? Yo creo que esos son como los dos puntos para comenzar esta discusión. Y para eso, bueno, nuestro buen amigo, querido por varios, odiado por otros y otras, nuestro buen amigo Wikipedia nos va a entregar una pequeña definición para decir qué diablos es el ser humano. Y si uno busca y googlea rápidamente la definición de ser humano, va a encontrar que somos básicamente el Homo sapiens, este ser vivo que tras miles y miles de años de evolución se ha llegado a componer de esta fisionomía, ¿no? Este cuerpo que tiene estas cuerdas vocales que está hablando, estos dos aparatos oculares con los que ve el mundo, estos brazos, estas piernas, estos oídos, esta lengua. Eso es un ser humano, a grandes rasgos. Sabemos que los restos más antiguos que se relacionan al Homo sapiens están datados en 315.000 años, mierda. Y se encontraron en Marruecos. Y esas evidencias más como antiguas pero de comportamiento moderno del ser humano, es decir, como del ser humano como ya haciendo ciertos trabajos sociales, ¿no? Como vinculándose con otros, son de 165.000 años de antigüedad y se encuentran en Sudáfrica. No hay que perder de vista de que el ser humano es una especie más de toda la biodiversidad de flora, fauna y funga que habita este planeta Tierra, denominado planeta Tierra. Entonces, tenemos que decir que somos una pequeña especie dentro de todas las que existen. El ser humano, sí, es el que más ha intervenido el planeta, pero no es definitivamente el más abundante en el planeta. Somos ampliamente superados por los insectos, por las bacterias y por los virus también. Así que es difícil clasificarnos como justamente, y con justo me refiero a justicia, en torno a las otras formas de vida, porque el ser humano se ha hecho notar. Y vaya que se ha hecho notar, tanto así como para que la Estación Espacial Internacional, cachapú, tenemos una nave orbitando, no una, varias, orbitando alrededor de la Tierra, pueden grabar y pueden devolvernos las imágenes que se ven desde afuera de este globo terráqueo gigantesco, imágenes de, no sé, la noche en Nueva York y cómo se ven esas luces que brillan, la noche en Tokio y se ven cómo esas luces brillan. Es decir, hemos afectado tanto a nuestro entorno que hemos dejado una huella
ya prácticamente imborrable, ¿no? No somos invisibles como los insectos o como las bacterias que no se ven. No, el ser humano va por ahí dejando su rastro, dejando su huella. Eso es lo primero que tenemos que entender, que somos una especie que aprendió algunas cosas y tal vez lo más importante que aprendió es a contarlas, a aprender a transmitir ese conocimiento, esa información a través de lo que conocemos como el lenguaje. Porque justamente ahí viene la segunda parte de esta definición. Esto que llamamos historia. La historia se constituye desde que el ser humano comienza a registrar sus pensamientos, sus comportamientos, sus rutas, etc. Empezó a codificar algo que era tan abstracto como la información disponible en el momento y dejarla plasmada en piedra, posteriormente en papel, posteriormente en microchips albergados en nuestros computadores y celulares para compartir información. Entonces, cuando uno ve un perro, por ejemplo, ese perro, tú te preguntas, ¿cómo aprendió a caminar? Y es que, claro, algo de esa caminata venía insertada en algo que se llama el ADN, que de alguna manera le permite como tener un rastro como casi atávico, como inserto en su ADN de cómo se mueven las patas, ¿no? Pero también podríamos decir que ese perro tuvo una madre y unos compañeros perros que son sus hermanos que le enseñaron a caminar porque lo aprendió por imitación. Entonces ahí tenemos dos posibles caminos. Pero ese perro nunca dejó un registro escrito, me refiero, no es que el perro se sentó a hablar o escribir sus poesías y sus pensamientos dentro en un papel, en una libreta, en un computador y dejó las instrucciones escritas para que ya, perro número 1, estas son las instrucciones, pásasela al perro número 10, que nos vemos en 10 generaciones más, hasta luego, y que se acuerde de cómo caminar y que no se le olvide que tiene que pedir comida cada vez que vea el plato lleno, porque aún así no entiende que puede comer, o lo mismo con los gatos que dejan de comer en esos potes que tienen un agujero en la mitad. No, nadie les enseñó eso. Es una cosa que más o menos es misteriosa porque la aprenden por una herencia que no está escrita. Y eso es muy raro para nosotros y nosotras porque estamos acostumbradísimos a que todo esté escrito o guardado. Yo mismo acabo de hacer una búsqueda en Wikipedia y si nadie me describía lo que era un Homo sapiens, un ser humano, yo iba a tender a responder lo que más o menos se me ocurre, ¿no? Pero ahí tengo que entender que el ser humano va cambiando porque la unidad de medida es variable para cada uno y cada una de nosotras. Cuando yo veo a un ser humano, puedo suponer que es algo similar a mí porque reconozco en el otro algunas características comunes. Veo que tiene 2 ojos, que tiene 2 orejas, que tiene una nariz con 2 fosas nasales, una boca con dientes, tiene 10 dedos en total en las manos y 10 dedos más en total en los pies. Pero ¿y qué pasa cuando ese otro es levemente distinto? ¿Qué pasa cuando a ese otro le falta un brazo? ¿O le falta una pierna? ¿O le falta un ojo? O incluso hay gente que nace sin esternón. No sé si conoces el hueso, sin clavículas. Y pueden moverse a través de su esternón y juntar los hombros de una manera muy particular. Porque nacer sin clavícula es una condición que ocurre, no siempre, pero extrañamente en el ser humano. Y eso no hace que deje de ser humano. Entonces, clasificar a esta cosa que llamamos como humano no es tan fácil cuando empezamos a hilar fino. Empezamos a encontrar los puntos en común y las diferencias que tenemos entre nosotras y nosotros. Entonces, para entender el humanismo teníamos que entender antes que todo que el humano es una especie que habita este planeta Tierra. Planeta que, por cierto, es una casualidad cósmica donde estamos a una distancia perfecta del Sol y perfecta de la Luna para que tengamos un ciclo vital de día y la noche, y la vida se acomodó a eso y tenemos agua y oxígeno y toda esa historia muy bonita que ya sabemos. La pueden ver en los documentales de la BBC, por ejemplo. Pero hay una cosa interesante del ser humano, y es que aparte de escribir y registrar esa inteligencia que ha tenido, también ha tenido metas. Es decir, cuando el ser humano escribe y registra el pasado, registra el presente, que después cuando se lee es pasado, ese ser humano que está leyendo esa historia comienza a pensar en el futuro. Y ahí hay una gran distancia o diferencia, podríamos llamarle, con lo que son las otras formas de vida.
Yo no sé si las otras formas de vida están actuando en función del futuro. Sí, podríamos decir que las hormigas acumulan comida en sus hormigueros con tiempo porque se viene el invierno y después no van a poder comer. O que ciertas especies de aves, entre comillas, predicen cuando vienen huracanes o tormentas porque comienzan a comportarse de determinada forma, emigran y construyen sus nidos, etc. Entonces, hay que entender que no sé si somos la única especie que piensa en el futuro, pero de alguna manera sí somos la única especie que ha dicho que hay un futuro que tiene que ser alcanzado. Y ahí viene la pregunta: ¿cuál es ese futuro que queremos alcanzar? ¿Hacia dónde va este humanismo? Porque si bien en Italia, entre los siglos XIV a XVI, surge lo que se conoce como el periodo de la historia, el periodo de tiempo del Renacimiento, que es un momento posterior a la época medieval, donde las personas seguían, ¿no?, estos llamados de las deidades, y existían estas jerarquías muy establecidas entre los reyes y los plebeyos, etc. Tenemos que el Renacimiento plantea que desde ciertas corrientes intelectuales en Italia, ciertas personas comienzan a pensar: oye, ¿por qué los griegos tenían como esta manera de entender el mundo? ¿Qué querían decir con estos dioses y con esta mitología? Porque eso fue, o sea, el Renacimiento consiste en que una serie de intelectuales de la época en Italia, en el siglo entre el XIV y el XVI, comienzan a mirar el pasado, comienzan a leer este pasado y comienzan a proyectar una visión de futuro. Comienzan a decir: bueno, si tenemos esta historia, ¿qué viene ahora? Entonces aparece el pensamiento intelectual, el pensamiento puesto ya no tanto en la guerra, sino que en las artes, en el conocimiento, en la investigación, en la ciencia como tal. Y aparece un concepto que es el antropocentrismo, que es parte del humanismo, porque toda esta corriente de pensamiento que nos lleva a entender que el ser humano puede alcanzar determinadas cosas sin ayuda de dioses, sin ayuda de este poder externo que aparece como una cosa desconocida. Entonces no nos importa eso en el humanismo, lo que nos importa es de lo que el ser humano es capaz. Es capaz de conquistar las más altas cimas, las más altas montañas, de construir maquinarias. Aparecen personajes como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que consideran que el ser humano es la medida de las cosas, porque es el ser humano el que tiene la capacidad de modificar el mundo para poder surgir y acomodarse cada vez más. El humanismo, entonces, es un movimiento, una corriente de pensamiento que se centra en que el ser humano es capaz de lograr todas aquellas cosas que se puede proponer. Entonces, ¿cuáles son esas supuestas metas que nos propusimos? Ayer, mientras le echaba limón a la palta que me iba a comer para el desayuno, me preguntaba: ¿por qué hay algunos puristas que prefieren la palta sin limón y hay gente que definitivamente dice que hay una manera correcta de comerla? Y me acordé de cómo Beethoven comenzó a revolucionar la música en el periodo del romanticismo. Sí, porque llevó sus propias expresiones, sus propias emociones al arte. Así que el día de hoy en el Aesthetic Dato Palta hablamos sobre el romanticismo. Como prácticamente cualquier movimiento del arte histórico, el romanticismo en el siglo XIX fue una reacción contra el racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo. Todos estos valores sobre cómo debería ser el arte, cómo se debería componer una canción o cómo se debería pintar un cuadro, comenzaron a desmoronarse cuando una gran variedad de pintores y artistas comenzaron a enfatizar en la emoción, la naturaleza, la fantasía y lo sublime, es decir, las emociones más humanas posibles. Artistas como Turner y Delacroix exploraron la expresión personal y la conexión con lo espiritual. Y si bien surgió en Alemania y el Reino Unido, no tardó en expandirse por toda Europa y el mundo gracias a viajeros y exploradores como Alexander von Humboldt y artistas que se emocionaban tanto con la biología y la pintura como Goethe. Y es que en pleno proceso de revoluciones como la Revolución Francesa se alzan los valores humanos de los sentimientos por sobre las nubes. Sí, como El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar Friedrich. Y es que la arquitectura tampoco estuvo exenta de verse afectada por el romanticismo. Algunos ejemplos famosos son la Catedral de Notre Dame, que con su estilo neogótico recapitula el interés humano por llegar cada vez más alto. Y tal vez no tan alto, pero igualmente decorado, la Casa Batlló, desarrollada por el arquitecto español Gaudí. Como todo movimiento, como toda vanguardia de la época,
el romanticismo no pudo evitar permear también la música. Mientras teníamos en el 1780 a compositores como Mozart que se encargaban de hacer música estructurada y que tenía ciertos valores estrictos en la composición, Ludwig van Beethoven en 1770 nace para después desarrollarse como uno de los más prolíficos pianistas de su época, y es que él componía no desde los valores religiosos ni tratar de apuntar a la perfección, sino que ponía toda el alma y el corazón, los sentimientos, en sus obras, haciendo que también la música impactara de otras formas a las personas. Como dato curioso, es aquí donde surge la música estrictamente comercial, porque sí, los artistas comienzan a hacer arte para quien les pague por su arte. Así que esto fue el romanticismo, y si te preguntan, ya sabes, di que lo escuchaste comiendo paltito en el podcast creativo Tierra de Nadie. El humano entonces es este ser que se ha propuesto registrar su historia, compartirla, aprenderla, a veces a la fuerza, otras veces de manera voluntaria. No nos vamos a meter en el tema de la guerra y toda esa dominación que hemos experimentado, ¿no? Pero es un ser humano que se ha propuesto leer la historia para escribir un supuesto futuro. La pregunta siempre es, bueno, ¿y quiénes escribieron ese futuro? Como, ¿hay alguien que de verdad se puso de acuerdo? Por ahí hay gente que habla de los reptilianos, hablan de los Illuminatis y todas estas teorías que son incomprobables, por ende no vale la pena, según yo, invertir tiempo en esas discusiones. Pero sí me interesa mucho esa pregunta, como de verdad, ¿quiénes diseñaron este mundo tal como lo conocemos y cuáles son los planes que están escritos para ese mundo? De alguna forma podríamos decir que quienes han tenido siempre el poder económico han sido quienes han podido ejercer sus ideas, y eso es innegable. Es decir, seas de la postura política, social, llámale como tú quieras, que seas, no puedes negar que es el poder económico el poder que ha hecho valer la mayoría de las ideas en la mayoría de las partes del mundo. Sí, uno podría decir que es el poder de la fuerza también, por supuesto, pero la fuerza funciona en virtud de algo, que es el rédito económico que tengamos, porque para mandar a construir armas y fabricar cosas hay que pagar, pues obvio, si la guerra no sale gratis. Así que quien tiene el poder económico tiene el poder del mundo a grandes rasgos. La historia es más compleja que eso, pero nos vamos a quedar con esa idea. Y ahí lo que me surge es que somos la única especie, y esto es curioso, nos creemos especiales. El humanismo es esta excepcionalidad humana ante la vida, porque hemos podido cambiar el mundo para prevalecer. Pero justamente ahí me surge la inquietud. Somos la única especie que no es capaz de adaptarse a su medio, sino que al revés, ha preferido construir e invertir toda su vida en adaptar la naturaleza a sus necesidades. Es decir, este clima es muy frío, mira, no estoy ni ahí con bancarme 2 millones de años de evolución para que me crezca un pelaje adecuado, voy a poner un iglú, o me voy a poner un abrigo de piel de lobo recién cazado. Ah, mira, esta zona es muy calurosa, no importa, voy a construir refugios que permitan la circulación del aire, y así. El tema es que el humano ha construido sobre una idea que significaría... A ver, ¿de dónde vienen estas ideas? Yo creo que hay que pensar que las ideas que tiene el ser humano vienen de la naturaleza, porque observamos, sí, copiamos, somos los mejores copiando en toda la historia del planeta Tierra. Pero muchas veces no nos damos cuenta del impacto que eso tiene, y ahí es cuando aparecen las corrientes de pensamiento como la biomímesis o el poshumanismo, que ya lo hablaremos después, que es como, ok, ¿qué es lo que viene después de que el ser humano ya jugó suficiente y tuvo su tiempo para pensar cómo sería este mundo? Y ahí viene el tema central, creo yo, de este episodio, y es que hemos construido una suerte de progreso sin preguntarnos cuáles son los costos asociados, qué es lo que hemos dejado de lado a partir de construir este progreso. Es decir, estamos evolucionando hacia algún lugar que no sabemos, que desconocemos, y además no sabemos el costo que eso ha tenido. Al día de hoy, esto lo estoy grabando en el año 2023, tenemos uno de los años más calurosos en toda la historia del planeta y de la historia registrable, debido al cambio climático, que ya no es cambio climático, estamos en plena crisis climática,
Ya hay países que se están incendiando completamente, ya hay países que se están inundando por las variaciones de las mareas y el agua y la lluvia, etc. Entonces aquí viene la pregunta, ok, el ser humano parece que solito no podía lograr esto. ¿Y quiénes nos hablan de esa búsqueda por otro, por la ayuda del otro? Y ahí es cuando aparece pensamientos como por ejemplo Donna Haraway o Lynn Margulis, que hablan justamente de esto, ¿no? De la experiencia del humano y la relación al humano de la naturaleza o humano-máquina. Porque sí, hemos construido durante toda la historia de la humanidad máquinas, dispositivos, artefactos que nos ayudan a vivir mejor. Pero esos artefactos también han ido influyendo en nuestra propia manera de vivir la vida. Cada vez somos más sedentarios y mucho más sedentarios que antes. Estamos menos dispuestos a caminar, a recorrer largas distancias a pie, por ejemplo, mientras yo tenga una cinta eléctrica que me pueda transportar desde un piso del mall al otro. Entonces aparecen estos pensamientos como Lynn Margulis, que tiene su libro llamado El planeta simbiótico o el planeta simbionte. Y ella, ¿ella quién fue? Fue una bióloga estadounidense que estudió la evolución, realizó análisis muy filosóficos respecto a la vida y sus distintas interacciones, y siempre puso foco de su trabajo. Yo por supuesto no he leído la obra completa, pero lo que he podido aprender es que puso siempre su foco en cómo existen formas de vida que han ido colaborando en conjunto para desarrollarse. Y ahí hay algo que me interesa decir. Cuando el ser humano deja de entenderse como un ser completamente aislado y comienza a desarrollarse en conjunto a otros, vemos que aparecen aparentemente grandes avances, grandes lecturas nuevas de un mundo. La naturaleza no tiene una forma sola de ser, ¿no? La vida no es fija, sino que más que eso, la vida viene a ser como en sus palabras, es un proceso, es un verbo que siempre está cambiando a través de los flujos de la materia. No hay nada que pueda estar vivo sin tener este flujo de energía, materia. Cuando vemos que la vida fluye y continúa, yo no podría decir exactamente cuándo yo muero, porque en el momento en el que yo muero, claro, dejo de hablar, dejo de moverme, pero las células que componen mi cuerpo siguen actuando hasta un determinado momento en el que interactúan con otros seres, que pueden ser gusanos, hongos, insectos, bacterias, se alimentan de mis restos y ahí se les da una nueva vida. Entonces como que la vida no puede ser una cosa que tenga un inicio y un término tan claramente definido. Por eso la experiencia holobionte, es decir, estos seres que se constituyen de muchas otras formas de vida, entendamos a holobionte como por ejemplo los arrecifes de coral, que son formas que construyen estas edificaciones donde no solo vive el coral, sino que habitan en su interior distintas formas de algas, moluscos, que generan una colaboración. Y esas grandes estructuras, los arrecifes de coral, son un holobionte. En ese sentido, tú y yo, que estamos yo grabando y tú escuchando esto, también somos holobiontes. Tú eres tú gracias a todas esas formas de vida, bacterias que tienes en este preciso momento, navegando por tus intestinos. Esa flora bacteriana que habita en tu intestino grueso, e incluso esas pequeñas bichitos, insectitos chiquititos que se le llaman mites o ácaros, que están ahora mismo en tu cara. Y sí, tranqui, no tienes que limpiarte la cara en este preciso momento, no te angusties, están ahí todo el día contigo, no te hacen daño, están ahí comiéndose tu piel muerta y ayudando también a que de alguna manera tus poros puedan respirar mejor. Ahora, esa forma de colaboración no es tan evidente, y cuando no es tan evidente es que justamente se nos pierde de vista que esta evolución humana o este progreso debiese ir en conjunto al otro, en conjunto al resto. Las termitas que nosotros vemos que comen madera tan felices y devoran la madera, ¿tú te preguntaste alguna vez cómo un insecto tan pequeño puede devorar madera? ¿Dónde va esa madera? ¿Cómo la procesa? Y es justamente porque la termita no actúa en soledad. La termita alberga dentro de su pequeño cuerpo unos pequeñísimos seres vivos, bacterias, organismos, que son los encargados de procesar la madera. Entonces la termita por sí sola no podría hacer nada.
La termita necesita de esas formas de vida para vivir. Y ahí tenemos colaboración simbiótica que permite pensar un mundo que va mucho más allá de una suerte de ideal, sino que se une y se unifica, se encuentra en este caos oluvionte, en este caos simbiótico. La pregunta que viene a continuación entonces es: ¿qué somos tú y yo? ¿De qué estamos hechos? ¿Y por qué hemos considerado que esta vida vale la pena ser vivida? ¿Por qué? Si reconocemos que yo puedo eventualmente reencarnar en algo según cómo me comporte en esta vida, ¿no? Según el karma, como le llaman, yo podría pensar que si tengo una buena vida, podría reencarnar eventualmente, según algunas lógicas, como en algo mejor, en algo positivo. Puede ser un león, puede ser un puma, una ballena, una de estas grandes criaturas. O si he sido una mala persona y esta energía kármica me lleva por estos caminos oscuros, eventualmente debo pagar esas deudas cósmicas, ¿no? Siendo una lombriz. Lo interesante, lo que me parece realmente interesante, es que no solemos ponernos en el lugar de que tal vez somos una lombriz. Tal vez somos una lombriz que se portó bien en alguna vida pasada y ahora soy este humano con piernas, con cuerpo, con cabeza, que piensa. O a lo mejor se portó como el hoyo y por eso soy este humano con esta infelicidad que cargo ante mí. Y sobre las formas de medir el progreso, de medir el avance de la humanidad, cuando comenzamos a registrar esta historia, hemos tenido distintos mecanismos para registrarla. El primero, por supuesto, ha sido la escritura. Ahora, no es el primero que existió, es el primero que estamos pensando, ¿no? Porque el primero de seguro que es el hablar, la memoria de la carne, ¿no? La memoria física, la memoria orgánica, tu cerebro que almacena determinada cantidad de información y que a través del lenguaje, de las señas, a través de las expresiones, podemos decir: para allá no vayas porque allá hay peligro. Luego puedo dejar eso escrito para que otro pueda leerlo en el futuro. Es decir, otro ya puede leer lo que yo escribí en un pasado, lo puede leer 10 años después, 70, 80 años después. Entonces entendamos al weón de la caverna que vive ahí solito, solita, que no tiene a quien lo acompañe. Ese ser vivo en la caverna tiene que poder, como de alguna manera para sobrevivir, necesita de alguna forma de apoyo. ¿Qué apoyo? Bueno, una cueva. Ya, ok. Encontró una cueva, se metió a la cueva. Pero ahora necesita comer. Para comer necesita dormir, necesita descansar. Para descansar y dormir necesita seguridad. Para tener seguridad, normalmente necesitas o armas o alguien que te ayude a ejercer esa seguridad. Y ahí es cuando viene la colaboración. Entre humanos nos es muy fácil, muy sencillo entender la colaboración. Pero me es difícil entender la colaboración con un gusano. ¿Qué diablos tiene que ver ese gusano conmigo? ¿Qué diablos tiene que ver ese hongo conmigo? Bueno, bastante más de lo que pensamos. A veces se nos pierde de vista que de las grandes maneras que tiene la humanidad para ubicarse, para posicionarse en un lugar, son los mapas, las coordenadas o, por ejemplo, la cartografía. La cartografía, el generar mapas, es un modo de leer la realidad, es un modo de registrar la realidad. Un modo en el que yo digo, bueno, si caminas en esta dirección cuando el sol esté puesto en este lugar, vas a encontrarte con esta montaña o con este río. Y ahí te puedo llevar a esa seguridad que estaba hablando recién sobre el hombre de las cavernas, ¿no? Entonces el ser humano ha tenido que construir durante toda la historia dispositivos de orientación, dispositivos para orientarnos en el cosmos. Para eso tenemos la rosa de los vientos, que es esta famosa rosa con 4 puntos cardinales que nos indica hacia dónde se pone el sol, desde dónde venimos, dónde está el oriente, dónde está el poniente, etc. Nos ayuda a orientarnos en un plano físico, en un plano espacial. Existe la rosa de los vientos, existen los astrolabios. ¿Habías escuchado alguna vez ese término? El astrolabio es un dispositivo muy antiguo y su primer antecesor se reconoce en la época griega, en el periodo helenístico,
entre el año 220 y 150 antes de Cristo, que es básicamente una forma que ayudaba a leer la orientación de las estrellas en relación a una posición en determinado lugar. Es básicamente un instrumento astronómico, es el mapa de las estrellas, de eso se trata. Te ayuda a ubicarte en un determinado momento de la historia, y gracias a eso nos dimos cuenta de que el planeta es esférico. Por si acaso si pensabas que el planeta era plano, no, el planeta es esférico gracias a registrar el movimiento de los astros también alrededor de nuestro planeta, porque nuestro planeta también se va moviendo solito. Además del astrolabio tenemos, por ejemplo, la brújula, que sintetiza este invento de la rosa de los vientos, ¿no? Funciona con una aguja imantada para señalar el norte magnético de la Tierra, porque sí, los polos de la Tierra están cargados con fuerzas magnéticas. Así que de esa manera ubicamos norte y sur. Hay un dispositivo de medición que a mí me encanta, que me parece de lo más curioso, que son los relojes. El reloj no es más que un dispositivo para ubicarte en un determinado espacio, así como para ubicarte también en un determinado tiempo. Ese tiempo se mide a través de registrar los ciclos del Sol, los ciclos de la Luna y por supuesto hacer pequeñas subdivisiones de cuánto debería durar un día para que esto calce dentro de un calendario, para que calce dentro de una historia que tenemos que contarnos. Así que no nos olvidemos de que los dispositivos para medir la existencia son estos, son dispositivos que tenemos para eso. Y por supuesto que los mapas son algunas de las cosas más interesantes que tenemos en nuestra existencia. El mapa como unidad de medida para encontrarme con el otro, encontrarme con otra civilización, navegar, descubrir el mundo, descubrir cuál es la realidad que estamos habitando, o descubrir la realidad que podemos leer también. Las primeras formas de mapa aparecen en torno en el año 6300 a.C., que básicamente se entiende como una pintura que se descubrió en Anatolia, que describía un pequeño plano de edificios o construcciones muy arcaicas y los volcanes cercanos. Y ahí tenemos como algunas de las formas de mapas más antiguas. Hace 4000 años en Mesopotamia, los babilonios dibujaron en tablillas de arcilla mapas que mostraban las mediciones de la tierra con la que se ubicaban para poder, por ejemplo, establecer el cobro de impuestos o saber dónde plantar y en qué lugares la tierra es más fértil, por ejemplo. Ahora, son los griegos los que llevaron la cartografía a una nueva forma de entenderlo, a la forma de la ciencia. Es decir, queremos medir, queremos tomar alguna certeza de cuántos días me voy a tardar en llegar de un punto al otro. Y ahí es cuando el mapa se encuentra con la medición del tiempo y realizan finalmente este entrecruzamiento que hoy en día nos tiene usando Google Maps para saber cómo llegar a la estación de metro más cercana donde vivo. Toda esta cosa que he estado hablando no es más para decir que el ser humano ha requerido de inventar tantas cosas, tantas tonteras, tanta tecnología y ciencia solamente para preocuparnos por nuestro propio bienestar, por el propio ser humano. Porque el humano es lo único, es lo excepcional. Somos mejores aparentemente que todos los otros seres vivos, porque los animales son tontos, no piensan, no entienden, porque no tienen la capacidad de comunicarse o de abstraer pensamientos tan abstractos y etéreos como el amor, como la voluntad, como el propósito. ¿Por qué? El ser humano ha determinado que es excepcional, que es único, que es el ser que salió por fortuna como el elegido para transformar el mundo, para proteger a los demás. Es ahí donde está la idea central del humanismo y el antropocentrismo. A veces nos engaña con pensamientos positivos, diciendo que tenemos que cuidar al mundo y tenemos que cuidar a los animales. Pero, ¿quién nos dio ese derecho? ¿Quién nos facilitó el permiso para ser nosotros quienes nos hagamos cargo de cuidar este planeta? Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Siempre he pensado que una fuerza con la que convivimos a diario y es tanto más grande que el ser humano es la fuerza del mar. Sus corrientes, sus oleajes, sus profundidades, sus colores. Como humanos
estamos a la merced del agua, de las corrientes y sus fuerzas. Todas las rutas nos conducen allá, todos los caminos nos llevan al mar. Oye tú, mar, oleaje, garuga, neblina, desátame todo lo humano y desátame en el mar. Ruta de los cuatro vientos, llévame tan lejos como puedas en el mar, más allá, despertar. Ruta, llévame bien lejos, donde cure la nostalgia. Ruta de mis esperanzas, líbrame de mi añoranza y entrégame en el Ruta, enróllame en tu viento, vuélvete mi armadura. Ruta, con tus envolturas, líbrame de mi amargura y entrégame en el Ruta de mis cuatro vientos, vuélveme una fuente transmutable. Luego enróllame en tu tiempo, así puedo despertarme. Así puedo desatarme. Como el mar, como el mar, como el mar, como el Yo no sé muy bien de qué generación seas tú, pero si tienes más o menos mi edad, cercano a los 30 o entre los 25 aprox, de seguro que te tocó cuando eras pequeño o pequeña
jugar a lanzar la suerte con una pequeña dinámica, un pequeño juego que era muy particular. Que era tomar este huesito de pollo, este huesito que crece en el pecho de las gallinas, y cuando, por supuesto, yo comía carne cuando era pequeño, era muy normal que se terminaba de comer el pollo y aparecía ese huesito, ¿no? Que tenían como una forma de arco que se unía al centro por una pequeña como protuberancia, por así decirlo, pero eran dos extremos con forma de arco, eso es lo importante, y estaban unidos al centro por esta pequeña protuberancia. Y el juego, como yo lo conocía de pequeño, era que dos amigos, dos hermanos, dos personas, en fin, tomaban cada uno un extremo del huesito de pollo y a la cuenta de 3 lo tiraban, y la persona que quedaba con el extremo que tenía la protuberancia, por así decirlo, esa parte central más grande, esa persona iba a tener suerte, o esa persona podía pedirle algo al otro que estaba ahí lamentándose porque no había sacado la parte del huesito de pollo que tenía esa protuberancia. Entonces es un juego un poco de fortuna, un poco de suerte, tal vez un poco de técnica puede estar involucrado ahí, y por supuesto algo terrible porque es un hueso de pollo, y ahora que soy vegano es algo que claramente no haría, pero lo podría hacer con un palito, ¿o no? Ese juego tiene un origen bien interesante. Es una tradición que proviene de la antigüedad, esencialmente proviene de Italia, y estaba leyendo mientras buscaba sobre este pequeño juego. Cuando tomaban el pecho de la gallina, cuando ya estaba muerta obviamente, extraían este huesito que es conocido como la espoleta. Si lo quieres buscar lo puedes encontrar como la espoleta, y era una dinámica mágica en la que normalmente se hacía como un juego, era una pregunta. Y alguien le pedía a otra persona, que normalmente podía ser un brujo, un sacerdote o algo así, le hacía una petición. Y ambos tomaban el huesito por ambos extremos, y el que se quedaba con el extremo más grande podía pedir el deseo o podía hacer la pregunta. Y de esta forma, si tú lograbas sacar el extremo más grande y el sacerdote o el brujo se quedaba con el pequeño, tú podías hacerle una petición, podías preguntarle algo. En caso contrario, si era el sacerdote o el brujo quien sacaba el extremo más grande, era esa persona la que podía tomar la decisión de decir: no, mijito, sabes que hoy día no voy a responder weas, váyase para la casa. y así funcionaba más o menos la dinámica. Eso es lo que tenemos registrado como historia. Y no puedo quitarme de la cabeza la imagen de esta como fortuna que dejamos, pero que al mismo tiempo tiene que ver con una dinámica muy humana. Es decir, la suerte nunca va más allá de dos personas lanzando una moneda al aire y determinando quién sale cara y quién saca sello para definir algo. En este caso, la dinámica de romper un objeto me parecía muy, muy curioso. Y me recordaba también al origen de la palabra símbolo. No sé si la conoces, la palabra símbolo. En estricto rigor, un símbolo es un signo, puede ser un dibujo, una imagen, una palabra, un gesto, una canción, algo que sea universalmente reconocible. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la paloma de la paz, esa paloma blanca con un laurel en la boca, es un símbolo de la paz. A pesar de que yo no tengo por qué asociar una paloma blanca con la paz, no tiene relación. No hay una correlación lógica ni racional. Es una relación más bien simbólica, en tanto hay un relato que me permite entender, por ejemplo, que el arca de Noé logró llegar a puerto gracias a que vio una paloma blanca con un laurel en la boca, y que eso significaba tierra, y por fin podían descansar todos quienes viajaban en el arca de Noé. Otros símbolos famosos son, por ejemplo, el símbolo nazi. Ese símbolo que tiene estas 4 puntas, que pareciera ser como una espiral, una cosa que gira, que hoy en día nadie tendría la duda de decir que ese símbolo es negativo y que nos recuerda un momento horrible de la historia de la humanidad, pero que sin embargo proviene de un origen budista, hinduista, no lo recuerdo muy bien, pero es un símbolo que representa exactamente todo lo contrario de lo que era el nazismo. Representa la paz, la abundancia. Bueno, y mientras contaba eso me puse a buscar, y efectivamente se llama la cruz gamada y está presente en varias religiones orientales, estaba en lo correcto, entre ellas el hinduismo, el budismo y el jainismo también, y se asociaba a la buena suerte.
Fueron los nazis y fue ese genocidio, esa matanza, esa ideología horrible la que terminó deviniendo en un símbolo que se transformó su significado. Y eso es importante, es decir, la cruz como tal, esta cruz gamada, no tenía ningún significado de por sí, es decir, no significaba algo, no significaba Partido Nacional Socialista, no significaba asesinar a una minoría, no, significaba buena suerte porque más o menos la convención social le indicaba eso y se le atribuyó ahora un nuevo significado. Y así como hablamos de los símbolos, hay que hablar de algo más grande, que son los signos. Los signos son todo aquello que está presente de una manera u otra en el lenguaje. Sí, nos comunicamos a través de signos. Signos que bien pueden ser representaciones más concretas del mundo que habitamos, mientras que otras representaciones del lenguaje pueden ser más abstractas. Vamos a dar un ejemplo de algo concreto. Imaginemos el signo de un baño público. Normalmente tenemos ahí un signo que representa a una figura humana, que yo la puedo reconocer porque se compone de más o menos lo que es mi cuerpo, ¿no? Una cabeza, un cuerpo con 2 brazos y 2 piernas. También tenemos el signo del baño de mujeres, que tiene un vestido y a veces el pelo más largo. Y si bien eso no representa en ningún caso a toda la población, la sociedad estuvo de acuerdo durante mucho tiempo en que eso era lo que representaba a los humanos en su sexo biológico. De nuevo, estoy hablando en pasado, así se pensaba antes, hombre, mujer, el código binario, ¿no? Y uno se corresponde a que yo ingreso acá y tú ingresas allá, yo no puedo ingresar al otro baño. Eso se llama un signo, pero tiene un nombre más puntual, que es un ícono. Ícono va a ser esta representación concreta de algo que es visualmente similar a un objeto de la realidad. Por ejemplo, un signo de precaución eléctrica, cuando hay un rayo. Si bien los rayos no se ven así como una línea que cruza a otra línea y listo, los rayos en la vida real son construcciones mucho más complejas, eléctricas de la luz y las nubes, etc. Pero más o menos se puede entender. Esos son íconos. ¿Por qué? Porque no tienen un significado necesariamente universal, pero representan a algo de la realidad. Y ahí tenemos una clara diferenciación con el signo símbolo. Recuerda, ambos son signos, solamente que uno es un ícono y el otro es un símbolo. El símbolo es abstracto. El símbolo de la esvástica no significa nada, no hay un objeto real concreto al cual se esté refiriendo. La paloma de la paz, sí, es un ícono simbólico porque representa una paloma, pero esa paloma no representa necesariamente la paz. Espero que me estés siguiendo hasta aquí. Entonces, tenemos diferencias de signos. Entre los signos, el ícono, el símbolo, ya lo dije. Ahora, quiero profundizar y para finalizar el episodio de hoy sobre el término símbolo, de dónde surge, porque tiene una historia bien interesante. La palabra símbolo tiene su origen del latín symbolum y del griego symbolon, ese me interesa, que significa contraseña. La voz griega de esta palabra tiene el prefijo sin, que significa con o que está al lado de, que es junto. Entonces sin, es raro pensarlo así, pero sí, sin significa al lado de, significa conjunto. Y balein, que era también la forma griega de escribirlo, tenía que ver con lanzar, con arrojar, con tirar. Entonces, la palabra symbolon significaba lanzar conjuntamente y había que reunir algo. Lanzar conjuntamente y reunir. Y eso es muy interesante. De hecho, en oposición existe la palabra diabelein en griego, que significa la palabra diablo, y era lo que separaba. En este caso, la palabra symbolon significaba unir. Lanzar algo, separarlo y reunirlo. Y es ahí donde aparece algo muy interesante. La palabra símbolo significa entonces, y en la tradición griega se explicaba así, como un código, una contraseña que nos iba a separar, pero que nos tenía que permitir reunirnos nuevamente. Y sí, se utilizaba en una aplicación muy práctica. Antiguamente no había WhatsApp, no había correos electrónicos. Entonces, ¿cómo yo? O no había, por ejemplo, un carnet de identidad, ¿no? Una identificación. Entonces, ¿cómo yo podía asegurar que, por ejemplo, como los griegos eran un pueblo mercante, una civilización mercante que navegaba, ¿cómo yo podía asegurar que este
este navegante que se iba con su barco y que yo le había pasado una cantidad de, no sé, de X de dinero, iba a volver, iba a retornar con lo que yo le pedí que me trajera. ¿Cómo íbamos a poder comercializar algo así? Entonces, los griegos se ponían de acuerdo y tomaban una tabla, una maderita muy similar al hueso de pollo, muy similar a la espoleta. ¿Y qué hacían? La separaban rompiéndola. Y finalmente lo que quedaba eran dos partes que habían sido arrojadas, que habían sido separadas de sí y que se podían calzar nuevamente, que se podían volver a reunir. Si las personas se volvían a reencontrar después de muchos años, si las personas habían cambiado, o sea lo que sea que les hubiese pasado en el camino, podían volver a reconocerse gracias a ese símbolo, gracias a esa contraseña única que poseían. Solo un pedacito de madera iba a volver a calzar con el pedacito de madera que tengo yo. Pero también podía ser no el caso de que solamente la persona envejeciera y cambiara de aspecto, sino que también la persona legítimamente podía haber muerto, podía haber sido asesinada o haber fallecido por alguna enfermedad. En ese caso, convenía que la otra parte de la tablilla fuese traspasada a alguien que se hiciera responsable de devolverle a la persona lo que inicialmente entregó, y de esa forma yo podía tener esta contraseña, que a lo mejor no era mía inicialmente, yo la recibí, y podía volver a reunirla con la otra parte de la contraseña en este periodo tan complejo donde efectivamente no había formas más simples de verificar una información. Así que la palabra símbolo representa una contraseña entre una cosa que solo yo sé que tú sabes y solo tú sabes que yo sé. Es un acuerdo común entre dos partes que deciden separarse para volver a reunirse en algún momento gracias a esta contraseña. ¿Qué puede ser más humano? ¿Qué puede ir más allá de este humanismo que no sea volver a reencontrarnos con la esencia de lo puramente humano? Con esta idea, con esta ideología que tenemos de que todo lo que hacemos es correcto y es benevolente y estamos de acuerdo en que el mundo debe ser cuidado y protegido por los humanos. ¿Será acaso porque estamos recibiendo esa otra parte de la tablilla quienes dejaron otros antepasados, otras mentes que pensaron y programaron este mundo para hacerlo como es, y nosotros simplemente devolvimos la mano juntando una tablilla nuevamente con esa tablilla que dejaron nuestros antepasados cuando formaron y construyeron las ciudades, cuando definieron los modelos económicos y cuando de alguna manera decidieron qué era el lenguaje que se iba a hablar en tal país? Estamos respondiendo entonces a un símbolo social, al cual no pertenecemos necesariamente y tampoco sabemos muy bien cómo se dio en su origen. Entonces, está en nuestras manos hacer algo con ese símbolo, con esa tablilla que estamos dándole de vuelta a esta humanidad, en esta vida que nos queda. ¿Será que ese es el único camino que nos queda? ¿Te gustó el episodio de hoy? ¿Aprendiste algo nuevo? Seguiremos hablando del humanismo, pero volveremos hablando de forma distinta. Lo hablaremos en el futuro. Hablaremos del poshumanismo y hablaremos también de cómo las tecnologías han permitido pensar más allá de lo que se nos impuso en un momento, más allá del lenguaje, más allá de nuestras expectativas, más allá de nuestros sentimientos, incluso más allá de nuestros propios cuerpos. Así que si te gustó el episodio de hoy, te invito por favor a que le pongas seguir y califiques el episodio en Spotify o en la plataforma que sea que lo estés escuchando. Y además te pediría que por favor compartas. Lo compartas, sí, con el enlace. Te toma 2 minutos, por favor, 2 minutos, menos de eso. Apretar el botón compartir en tu Instagram o en la red social que tú quieras para que más personas puedan informarse y podamos aprender en conjunto sobre estos temas que al menos a mí me apasionan. Eso fue el episodio del día de hoy y, por cierto, quiero mencionar que la canción que escuchamos el día de hoy pertenece a la cantautora chilena residente actualmente en el sur de Chile, Delia Valdebenito, con su canción bellísima Ruta de los Cuatro Vientos. Es una tremenda canción que me emociona y Delia es una hermosa persona a quien he tenido la suerte de conocer, así que vaya un gran abrazo para Delia y para el equipo que ayudó a producir esa hermosa canción.
Habiendo dicho esto, no te quito más de tu tiempo y espero que tengas un gran día haciendo las cosas que estés haciendo, respondiendo a todas esas tablillas rotas que estés respondiendo, porque solo tú sabes qué es lo que estás haciendo en este mundo donde aparentemente tenemos que volver a reunirnos para cerrar ese círculo, para cerrar esa promesa que hicimos cuando nacimos. Esto fue Tierra de Nadie, un podcast creativo donde como siempre te ayudo a pensar más allá de la función.